que el verdadero sentido de la bendición sea hecho porque usted fue bendecido por Dios desde antes de nacer. Pero hoy conoce que esa bendición es tener una identidad propia y única bajo su presencia. Sea de bendición tener los cielos abiertos para que lo que es fluya y usted pueda llevar y mantener una vida en plenitud. Dijo entonces Jesús a los judíos que había creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y si conociereis la verdad os hará libres. Una palabra para el espíritu con Jenny Joya le trae nueva enseñanza para que sea usted fortalecido y madurado espiritualmente. El no entender que somos de Dios y que debemos vivir para Él, que su voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros, nos hace escuchar cómo hoy es llamado el devocional: lo que soy en Cristo. No existe un botón que podamos oprimir y que seamos reseteados. Sea borrada esa estructura mental en la que nos hemos quedado a través del mundo, creyendo que somos salvos porque rezamos, porque somos religiosos, porque hacemos cosas contrarias a lo que realmente debemos hacer. Tenemos que despertar a través de su palabra. Le sigo insistiendo, solo los que leen la palabra de Dios, la reflexionan, la interpretan y ponen en práctica encontrarán un tesoro en la Biblia que les guiará a buscar el verdadero camino. Dejaremos atrás actos religiosos que ponen a tambalear nuestra salvación. Necesitamos entender la verdad de lo que soy en Cristo. Ayer vimos que somos llamados hijos y si lo somos ahora, ¿cómo caminar? La palabra que hoy nos respalda está en Juan, versículo 31 al 34. Dice la palabra: ellos habían creído en él, pero no permanecían en la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? De cierto os digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Es importante que hoy podamos establecer un esquema mental de reconocer que Jesús nos liberó de las cadenas del pecado al morir por nosotros. Cuando se habla de la verdad, es poder reconocer que ya no somos productos de un pasado que tuvimos. Somos ahora primordialmente productos de la obra de Cristo en la cruz. Él murió allí por cada uno de nuestros pecados, de nuestros yugos, de nuestras enfermedades. El poder de la sangre derramada en la cruz por Jesucristo es la muestra viva de que por esa sangre somos limpiados y purificados. Por ello, para entender la verdad, necesitamos ante todo creer en este acto por la fe, pues es ella la que terminará la obra de nuestra salvación. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tuvimos que aprender a vivir de manera independiente de Dios. Nuestra identidad y la manera de percibirnos fueron formadas y programadas en nuestra mente por medio de órdenes naturales de este mundo. Por eso Pablo nos enseña en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad del Dios agradable y perfecto. Entonces, ¿qué es lo que somos en Cristo ahora que conocemos la verdad? Pues la está revelando su palabra y nosotros como pueblo necio queremos resistirnos a hacer la voluntad de Dios. Tenemos un llamado. Nuestra salvación está en proceso. De nosotros ahora, como hacedores de su palabra, debemos permanecer mientras su venida. Por ello, todo aquel que escuche su mensaje pueda hoy discernir y entender que Él murió eh, por todo lo que quiso fue
liberarnos del poder del maligno, todo lo que nos sometía. Ya no puede haber más enfermedad, porque al morir se la llevó y al resucitar nos ha dado una nueva vida. Por ello no podemos seguir adorando crucifijos donde Él está clavado. Ya no está muerto, vive en usted, en su corazón. Tenemos un Dios vivo que nos compró, que nos llenó de gracia, nos ha dado gloria y unción, que para donde vamos en este caminar, si seguimos ciegos, se van a acercar los tiempos difíciles. ¿Y usted dónde quedará? Es por eso que su palabra es necesaria leerla, para que podamos entender que las señales que estamos viendo es la manifestación de lo que se acerca, su venida. Y le pregunto, ¿estará usted en qué posición? ¿En esclavitud o en libertad? El versículo de hoy nos enseña, para empezar, que es importante que entendamos este contexto. En este capítulo, Jesús se encuentra hablando a un grupo de judíos que creían en Él, pero que no estaban dispuestos a aceptar su mensaje en su totalidad. Por eso Jesús les dice que si continúan creyendo en Él y en sus palabras, serán sus discípulos verdaderos y conocerán la verdad que los hará libres. La verdad a la que se refiere Jesús no es simplemente ese hecho o esa idea, sino que es su propia enseñanza. Él es la verdad encarnada y su mensaje de amor y de salvación es lo que nos libera. Por eso conocer la verdad implica vivenciarla, ponerla en práctica en nuestro diario vivir. Y tal vez nos preguntamos, ¿y cómo puedo aplicarlo a nuestra vida? Primero, usted debe estar dispuesto a aceptar a Jesús como su único Señor y Salvador y hacer el compromiso para seguirlo. Debe leer y estudiar su enseñanza y tratar de vivir de acuerdo a sus mandamientos. Es importante ser honesto y sincero en nuestra vida, no solo respecto a Dios, sino también hacia los demás y hacia nosotros mismos. La verdad de Jesús nos libera de la esclavitud del pecado y de las falsedades que nos limitan tanto de su presencia. Nos da libertad para vivir plenamente, para amar a los demás y para encontrar la paz y la felicidad que solo Él puede ofrecernos. A veces nos olvidamos de que la verdad no es solo algo que se dice, sino que es una forma de vivir. En ese versículo 31 nos recuerda que cuando Jesús nos invita a conocerlo de verdad, no es solo que oigamos, sino que también hagamos. Imagínate por un momento vivir cada día en libertad, siendo sinceros con nosotros mismos y con los demás. Aceptando su mensaje no solo nos transforma nuestra vida y nuestra mente, sino que nos libera de todo lo que nos detiene, de todo lo que nos paraliza. Qué liberador es saber que la verdad está al alcance y a la mano nuestra a través de Él. Por eso nuestra propia vida debe ser evaluada. Si hoy estamos siendo esclavos del pecado o si hoy estamos viviendo en libertad a través de la fe en Cristo Jesús. También podemos considerar que es necesario conocer esta verdad y manifestar su amor frente al concepto de lo que es una familia. Hemos sido llamados a ser hijos e hijas de Dios, hermanos y hermanas en Cristo. Así que podemos ver a través de su palabra cómo puede crecer nuestra fe y cómo podemos entender mejor nuestro lugar en la familia de Dios. Pero si usted hoy se está sintiendo atado al pecado, puede recordar que Cristo, a través de su muerte, le ofrece la libertad y le busca para que usted pueda seguirlo. Es importante que hoy la palabra que nos invita a reflexionar en esta enseñanza nos lleve a mejorar nuestras relaciones familiares. Podamos entender que debemos ser ejemplos de amor, de perdón, porque ese fue el mayor ejemplo
que hizo Jesucristo con nosotros: perdonarnos, ofrecerse en muerte de manera voluntaria y derramar su sangre para que fuéramos limpios y purificados. Hemos sido llamados a esta tierra a ser la sal y la luz del mundo, a vivir en armonía con los demás, a ser un testimonio poderoso del amor de Dios y de la paz que en medio de un mundo que cada vez está más dominado por la violencia y la división, a nosotros nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. No nos preocupamos por lo del mundo, nos preocupamos por ese reino espiritual que necesitamos alcanzar. En Juan 8:34 nos está hablando del propósito que necesitamos cultivar en relaciones saludables. Al contemplar la esencia de nuestro caminar en la fe, vamos a recordar que cada paso hacia Cristo es un paso hacia la libertad. Jesús te llamó a ser libre, libre de todo peso, de toda conciencia que te culpa. En esta travesía, cuando encontramos nuestra identidad como hijos e hijas del Altísimo, también aprendemos a amarnos y apoyarnos mutuamente en la familia de Dios. Que cada día sea la búsqueda de esa libertad que nos transforma, abrazándonos en el amor eterno que solo Él puede ofrecernos. Somos llamados a manifestar el amor de Dios que nos dio a los demás. No olvide compartir esta palabra que puede llegar a edificar la vida de otra persona. Bendiciones.